Dungeo Nidea Iwou Motomeru no Wamachigateiru Darou Ka. Capítulo 04. Amado guardaespaldas. Bienvenidos, valientes aventureros. ¿Cómo podemos ayudarles hoy? En caso de que los aventureros pidan consejos sobre cómo mejorar la eficiencia de su exploración del calabozo, las jóvenes mujeres responderían con brillantes y alegres voces. De inmediato, buenos señores. Informaré a su asesor, así que por favor esperen en la sala de consulta. Los ojos de las chicas brillaban con admiración cada vez que un aventurero llegaba a reportar un aumento de nivel. Felicitaciones. LV2. Tu ascenso a aventurero de tercera clase ahora es oficial. Sigue con el buen trabajo y que la buena fortuna te sonría. Si el verdadero motivo del aventurero fuera invitar a una de las encantadoras señoritas a salir a cenar esa noche, sonreirían de oreja a oreja mientras lo rechazaban educadamente. Si no tienes una necesidad urgente, por favor permite que otros lleguen al mostrador. Y cada vez que un aventurero novato se paraba delante de la entrada del calabozo por primera vez, las jóvenes mujeres los enviaban con una sonrisa. Bienvenido a la ciudad laberinto horario. Nosotros, el gremio, estamos aquí para ayudarte. Las recepcionistas de la sede del gremio, respondiendo a las necesidades de los aventureros, eran las flores del gremio. La sede del gremio estaba tan ocupada como siempre. El vestíbulo de mármol blanco estaba tan lleno de personas que a veces era difícil respirar. Los aventureros iban y venían sin parar, llevando armadura y armas de todo tipo atadas a sus espaldas y cintura, dándole al aire un inconfundible olor metálico. Los elfos llevaban báculos y arcos, los enanos sus hachas y martillos preferidos. Demi-humanos de todo tipo estaban equipados con las armas y armaduras que su raza era la más adecuada para manejar. Los aventureros se abrían paso a través del concurrido vestíbulo hacia uno de los muchos tablones de anuncios, o hacia las recepcionistas que esperaban pacientemente al otro lado del mostrador. Buenos días, señor. Sí, con respecto a esa cuestión, la ley establece claramente que quien encuentre ítems valiosos en el calabozo tiene los derechos sobre ellos. Por lo tanto, es muy poco probable que sea devuelto. Varias líneas estaban formadas delante de cada recepcionista. Cada una de ellas escuchaba atentamente los problemas del aventurero frente a su ventana y trabajaba para resolverlos. Cada una de las jóvenes mujeres, proveniente de una amplia variedad de razas, era extremadamente profesional. Humanas, dogman, catman, e incluso algunas elfas poblaban sus filas. Si las jóvenes tenían algo en común, era que cada una de ellas era increíblemente hermosa. Las recepcionistas del gremio cada una era una bomba en su propio derecho. Los aventureros que llegaban a la sede del gremio casi siempre acudían primero al mostrador de recepción, así que decir que las recepcionistas eran su primera imagen del gremio no sería una exageración. La opinión de un aventurero sobre el gremio, ya sea buena o mala, tenía un efecto directo sobre su eficiencia en el calabozo, como cuántas piedras mágicas traían cada día. Por lo tanto, mientras que las habilidades y la personalidad eran consideradas durante el proceso de selección, el gremio priorizaba la apariencia al contratar a sus recepcionistas. Esto naturalmente creaba un ambiente donde los muchos aventureros robustos y fuertes con un aire salvaje, sobre ellos podrían dejar que su lado más suave se mostrara delante de la alineación de mujeres hermosas y jóvenes. La misión ha sido completada con éxito. Gracias por tu duro trabajo. El gremio le informará al cliente que su solicitud se ha cumplido. Eina, una semielfo, era una de las recepcionistas del gremio. Su cabello castaño era lo suficientemente largo como para sentarse sobre sus hombros. Sus ojos verde esmeralda miraban al mundo desde detrás de un par de gafas. Sus orejas puntiagudas, más cortas que las de un elfo, pero más largas que las de un humano, eran el resultado directo de la delgada sangre élfica que corría por sus venas. Una mujer Bestman había completado una misión que había sido publicada en el tablón de anuncios del gremio. Eina le entregó la recompensa que había proporcionado el cliente. Aquí está tu recompensa. Por favor, tómala. Eina sonrió mientras la caja de ítems cambiaba de manos, y le dio a la aventurera una cortés reverencia. La vio darse la vuelta para irse antes de volver al mostrador para ayudar a la siguiente persona en la fila. Este era su 5º año trabajando en el gremio. Después de graduarse del distrito de educación, las circunstancias en su hogar habían dictado que encontrara trabajo inmediatamente. Ella había elegido una carrera en el gremio,
pero incluso ahora se sorprendió por lo bien que le convenía este trabajo. Por supuesto, no fue fácil, y hubo algunos tiempos difíciles, pero sentía que valió la pena. Siempre había sido una persona entrometida, pero ahora su naturaleza adicta al trabajo se estaba utilizando para los aventureros que viajaban al calabozo todos los días. Hoy fue otro día agitado en el que trató con una solicitud de un aventurero tras otro. Eina. Hey, Eina. Vamos a buscar algo de comida, seguro. Suena bien. Por fin, llegó su hora de almuerzo. La avalancha de aventureros finalmente se había calmado, dándole al iluminado vestíbulo un momento de paz. Las chicas, que habían trabajado diligentemente para resolver cada asunto que se les había señalado, oportunamente, se levantaron de sus sillas y estiraron sus manos al aire. Eina se dejó relajar por un momento, justo cuando una compañera de trabajo humana que estaba en la siguiente ventana la llamó. Su cabeza llena de cabello rosado se movía de un lado a otro mientras la chica hacía señas. Con un rostro altamente expresivo y lindas características, era bastante encantadora. Misa Flot, una amiga de Eina desde sus días escolares, no podía esperar para escapar de su lugar de trabajo y, rápidamente llevó a la semielfo lejos del mostrador. ¡Qué hambre! Lo juro, mi estómago me va a comer de adentro hacia afuera. Misa. No me jales. Eina les informó a sus compañeras de trabajo que ambas iban a salir mientras la humana de cabello rosa tiraba de su brazo. Disfruten de su almuerzo, dijo una de las otras recepcionistas con un gesto. Ambas chicas dejaron la estación en las capaces manos de su compañera de trabajo. Estás de suerte. Encontré un lugar el otro día que tiene una comida realmente buena. Está en el distrito oeste. Misha, ¿estás segura de que tendremos tiempo para comer y regresar antes de que termine nuestro almuerzo? Probablemente esté bien. Oye. La despreocupada falta de atención de Misa a los detalles hizo que Eina se encogiera y sonriera al mismo tiempo. La alegre Misa y la seria y directa Eina habían estado juntas durante mucho tiempo. Ahora trabajando lado a lado, ambas eran casi como un conjunto. Comenzaron a charlar como lo habían hecho durante sus días escolares y dejaron la sede del gremio por la salida trasera. Salieron al lado del edificio opuesto a la calle principal. Eina. Ah. ¿Eres tú, Dormul? Las puntiagudas orejas de Eina se contrajeron cuando una ruidosa voz rugió por el callejón. Un joven enano la estaba esperando cuando se dio la vuelta. Misa se sintió muy fuera de lugar mientras el enano se acercaba a ellas, agitando excitadamente sus carnosos brazos. ¡Qué sorpresa, verte por aquí! Justo estaba pasando por aquí. Eina inmediatamente supo que era una mentira e hizo una mueca. Como con la mayoría de los enanos, Dormul era un hombre corpulento y fornido. Sin embargo, era más alto que la mayoría de sus parientes con 170 centímetros de altura. Sus brazos parecían robustas ramas que emergían de un torso similar a un sólido tronco de árbol. Sin afeitarse, sonrió con sus largos y delgados ojos. Dormul parecía como si estaría más cómodo viviendo entre la naturaleza que en la gran ciudad, con un acento a juego. Se rascó nerviosamente su pronunciada nariz mientras hacía todo lo posible para hablar con Eina. Hey, Eina, ¿podría ser que te diriges a almorzar? Yo mismo me dirijo a tomar un bocado. ¿Quieres venir conmigo? Oh, por supuesto que yo pagaré. No, hay necesidad de eso. Pero, Dormul, hoy estoy con una de mis compañeras de trabajo, así que... Había perdido la cuenta de cuántas veces el enano se había topado con ella por casualidad y la invitaba a almorzar. En este punto, Eina no sabía qué hacer al respecto. Los abultados músculos debajo de su valiente armadura mostraban que Dormul era un aventurero. Actualmente, siendo LV-3, este aventurero de clase alta que se había hecho un nombre por su fuerza en la batalla una vez, había llamado a Eina su asesora. Ambos se conocían desde hacía años. Eina sabía que le gustaba al hombre. No quería dar la impresión de ser presumida, pero tampoco quería lastimar sus sentimientos. No es un mal chico, pero estar en el extremo receptor de los avances de un aventurero era una ocurrencia diaria para las recepcionistas del gremio. Claro, Dormul no era como los otros aventureros ligando a las lindas chicas. Siempre era sincero, tal vez demasiado, en sus intentos de invitarla a salir, así que Eina no podía simplemente rechazarlo. Ella siempre se había negado,
pero se aseguraba de elegir sus palabras cuidadosamente para evitar herirlo. Sin embargo, Dormul todavía no había captado la indirecta. Eina, puedo almorzar sola si estoy en el camino. Espera, Misa. Da jaja. Solo porque somos perfectos el uno para el otro, no tienes que pensar que estás en el camino, señorita. Una sonrisa complaciente apareció en los labios de Misa, y Eina rápidamente la reprendió. Dormul, por otra parte, lo tomó como un signo de las cosas buenas por venir y no pudo contener su alegre risa ni las lágrimas que se formaban en sus ojos. Dado que el enano también era mayor que ella, era más difícil que nunca que Eina rechazara su oferta. Para esto de inmediato, despreciable enano. ¿No ves que Eina-san está angustiada? Una aguda voz sonó como un látigo. Dormul se dio la vuelta para encontrar a un guapo aventurero elfo que encarnaba la misma definición de la palabra elegante parado detrás de él. Orejas más largas y puntiagudas que las de Eina sobresalían de su largo cabello dorado. Vestido con una armadura de cuero, llevaba un arco largo y tenía un carcaj de flechas atado a su espalda. Ambos hombres tenían la misma altura, pero sus tipos de cuerpo no podrían haber sido más diferentes. El elfo era muy esbelto y elegante como el arco que llevaba pegado a su hombro. La incómoda atmósfera repentinamente se volvió hostil. «Hazte a un lado», dijo el elfo mientras pasaba toscamente al lado del enano y se detenía frente a Eina. Lubis. ¿Estás bien, Eina-san? Este hombre no trató de tocarte con sus sucias manos, ¿verdad? ¿Quieres decirme eso a la cara? El elfo llamado Lubis resopló por la nariz, sacudiéndose la apenas disimulada amenaza del enano. Eina también había sido la asesora de este elfo LV3. Parecía que, al igual que con Dormul, había desarrollado sentimientos por Eina mientras estaba bajo su tutela. De la manera típica de los elfos, Lubis miró hacia abajo a Dormul antes de volver a Eina. Se aclaró la garganta, haciendo un sonido más fuerte de lo necesario. Acabo de encontrar el más raro y hermoso ramo en la tienda justo al final de la calle. Pensé en ti en él. Momento en que vi las deslumbrantes tonalidades y la forma elegante de las flores. Por favor, acéptalas como un regalo de tu servidor. Sabes que no puedo aceptar esto, Lubis. El elfo extendió el ramo en sus brazos hacia ella con ambas manos. Los ojos de Eina fueron atraídos por los vivos colores, pero hizo todo lo posible para rechazarlas gentilmente, cuando una gruesa mano de repente arrebató el ramo. ¿Qué estás haciendo? HMPH, ¿no eres tú el que está incomodando a Eina? ¿Empujando estas blandengues flores en ella en un callejón? ¿Cómo crees que se está sintiendo? Al parecer, la estética de un ramo está más allá de tu comprensión, sucio enano. Los elfos somos nobles. Mantén tu distancia. Eina solo es medio. No la agrupes con tu detestable grupo. Era raro que los elfos y enanos se vieran cara a cara, y este era el ejemplo perfecto. Eina había visto este tipo de cosas desarrollarse demasiadas veces. Renunciando a resolver la situación, dijo un rápido disculpen y bajó la cabeza. Ambos hombres estaban tan atrapados en su argumento que ni siquiera se dieron cuenta. Darle a Misa un ligero empujón en la espalda fue su señal para que ambas se fueran. No se demoraron. ¿Esto está bien? No está bien, pero solo va a empeorar mientras yo esté allí. Echó un vistazo por encima de su hombro y vio que Dormul y Lubis estaban en la cara del otro, intercambiando acalorados insultos de un lado a otro. No, los dos no se llevaban bien. Reconociéndose mutuamente como rivales, tal vez, en la búsqueda de su corazón solo había aumentado su desagrado mutuo en su relación actual. En realidad, ambos se habían vuelto mucho más agresivos en los últimos días. Eso podría ser una exageración, pero el hecho de que estaban siendo mucho más atrevidos era innegable. Ambos aventureros habían expresado interés en ella en el pasado, pero recientemente habían estado encontrando maneras de hablar con ella después de las horas de trabajo, durante su tiempo personal. Las acciones de Dormul esta tarde, esperando a que saliera por la puerta trasera del gremio y luego moverse, fueron solo el último episodio. Lo que era peor, sus estrategias eran cada vez más elaboradas. Era como si estuvieran tratando de superarse mutuamente en encontrar nuevas maneras de acercarse a Eina. Sé que no son malas personas, pero... El argumento de Dormul y Lubis se detuvo repentinamente y ambos miraron a la izquierda y a la derecha.
Un repentino escalofrío recorrió las espaldas de Eina y Misa mientras miraban a ambos hombres antes de girarse abruptamente hacia adelante. Podían sentir las miradas de ambos aventureros sobre sus espaldas mientras seguían su camino. Sintiéndose un poco desanimada, Eina ajustó sus gafas mientras caminaba. Sede del gremio, los archivos. Información sobre la ciudad, las áreas circundantes, los monstruos y todo lo relacionado con el calabozo se almacenaba en esta enorme habitación de 2 pisos que se encontraba detrás del vestíbulo al otro lado de un pasillo restringido. Hileras de estanterías de madera situadas justo por encima de la altura humana media, convertían a esta biblioteca casi en un laberinto por derecho propio. Las estanterías, los pisos y los pilares que soportaban el peso estaban pintados en un discreto acabado color marrón oscuro. Varios empleados del gremio en sus trajes negros de marca leían los libros en sus manos, silenciosamente o pasaban a través de los largos pasillos largos. Todo listo. Buen trabajo. Ahora déjame ver. Sus compañeros de trabajo habían llegado a los archivos por muchas razones diferentes, pero Eina había reclamado varios escritorios para crear una isla en el espacio de lectura. Estaba sentada en una silla en un extremo de la isla, y en el otro lado de varios mapas y libros abiertos había un chico humano de cabello blanco. Bao le entregó una hoja de papel. Ella estaba en el proceso de dar una de sus ocasionales lecciones privadas sobre el calabozo. Eina quería estar absolutamente segura de que Bao estuviera listo para enfrentar cualquier cosa en el calabozo. Su método de elección era memorizar los libros. Ese era el papel de un asesor. El gremio asignaba a cada aventurero un asesor para proporcionarles apoyo y prepararlos para la exploración del calabozo. Los aventureros podían hacer una petición en cuanto al género y la raza de su asesor. Puesto que se reunían con las recepcionistas más a menudo, las chicas hermosas a menudo eran seleccionadas para llenar ese papel. Había aproximadamente un 10% de probabilidad de que el gremio no pudiera satisfacer los deseos de un aventurero, pero en todo caso, Eina había servido como asesora para muchos aventureros. Sin embargo, sus superiores habían notado la velocidad y calidad de su trabajo. Enfrentando constantemente montañas de papeleo y asignaciones importantes dentro del gremio, ella había pedido que sus compañeros asumieran el control como asesores para la mayoría de sus aventureros. En este momento, Bao era el único al que cuidaba. Tu memorización de la información sobre los monstruos de los pisos intermedios es casi perfecta. ¿Realmente piensas así? Sí. Entonces, tiempo para un examen sorpresa. Describe una estrategia de combate para cada monstruo, individual. También dibuja mapas de cada piso. Si encuentro algún error, escribirás cada uno de ellos hasta que puedas recordarlos mientras duermes. Ok. La expresión de Bao se nubló cuando Eina le entregó otra hoja en blanco. Cerrando su mandíbula con fuerza, el chico asintió con firmeza. Los ojos color esmeralda de Eina observaban cómo la pluma del chico se movía a un ritmo vertiginoso, con su codo apoyado en la mesa y su cabeza en su mano. Estaba encantada de verlo trabajar tan duro. Eina tenía una postura muy particular cuando se trataba de asesorar a los aventureros. Además de los habituales consejos sobre la exploración del calabozo y reuniones regulares, también convocaba a sus aventureros a lecciones privadas, en las que inculcaba todo el conocimiento posible sobre el calabozo en sus cabezas. Su hermoso rostro ocultaba a un instructor extremadamente estricto que habría hecho orgullosos a los espartanos de la antigüedad. Iba hasta el punto que se había ganado una aterradora reputación entre muchos aventureros. Nadie había durado hasta el final de su curso, huyendo a mitad de camino. Incluso Dormul y Lubis no pudieron soportar su estilo de enseñanza. Bao apenas mantenía la cabeza por encima del agua. Lágrimas amenazaron con salirse de sus ojos rojo rubí en más de una ocasión. Pero aún así, permaneció firmemente sentado en el escritorio. Su impulso venía de la persona que admiraba. La determinación para alcanzar ese elevado objetivo era apenas un poco más poderosa que su miedo al duro entrenamiento de Eina. A veces, su brutal honestidad y su naturaleza directa trabajaban directamente contra él. Sin importar cuántas veces cayera en batalla o en el salón de clases, siempre volvería a levantarse y enfrentaría el problema de frente. Esas eran cualidades que a Eina le gustaban de él. Por lo menos, eran la razón por la que quería apoyarlo, animarlo. El tiempo casi termina. Eina, cuya gentil mirada se había centrado en el rostro de Bao, miró el reloj de un pilar cercano.
La manecilla de las horas señalaba hacia las 10. Antes de comenzar su sesión de estudio, Bao le dijo, personalmente, que la familia Estia había tenido unos días ocupados. Sería cruel mantenerlo atado mucho más tiempo. La noche ya había caído y solo otros pocos empleados del gremio seguían caminando por los archivos. El único sonido constante era la fricción de la pluma de Bao moviéndose sobre el papel procedente del área de lectura situada en el centro de la masiva habitación. Unos pocos minutos tranquilos más pasaron antes de que un agotado Bao presentara su examen. Eina inmediatamente detectó algunos errores, pero no pudo seguir adelante con su amenaza. Forzó una sonrisa y pasó directamente sobre ellos. Podrían ser presentados en la próxima sesión. Buen trabajo hoy, Belkun. Con esto termina la lección de hoy. Gracias. Bao levantó su rostro de la superficie del escritorio. Había una débil sonrisa en su rostro. Eina le dijo que podía sentarse y esperar, pero el chico insistió en ayudarla a limpiar. Agarrando algunos de los libros y mapas, se unió a la semielfo para devolver los materiales a sus lugares apropiados. Bel había venido aquí directamente desde el calabozo. Reequipándose la armadura que había estado sentada junto a la columna, la siguió fuera de los archivos y a través del pasillo restringido al vestíbulo. Diciendo un rápido adiós, el chico se tambaleó a lo largo del camino por el jardín frente a la sede del gremio. Eina lo observó alejarse hasta que desapareció en la noche. Ese fue un largo día, ¿verdad, Eina? Misa. Y también todas. Eina se sorprendió al ser recibida por un grupo de sus compañeras de trabajo después de regresar a la oficina. Era muy raro que todas las recepcionistas aún estuvieran en el gremio a estas horas. No sé cómo lo haces, trabajando tan de cerca con un aventurero. No cambiará nada en tu cheque de pago. Ajaja. Eina sonrió abiertamente ante las palabras de la recepcionista más antigua mientras le entregaba una taza de cerámica llena de té caliente. No había hombres en la oficina, así que las chicas tomaron cada una de ellas una silla y se quejaron sobre el trabajo por un tiempo. Oh, eso me recuerda, Tuye. ¿Hoy un aventurero te invito a salir otra vez? Misa, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Cómo puedes esperar que guarde para mí una historia tan jugosa? Eina miró a su amiga que no podía guardar un secreto para salvar su vida. Pero ella pronto se echó a reír, alegremente. No podía seguir enojada con Misa por mucho tiempo. Reteniendo el impulso de suspirar, miró hacia la recepcionista más antigua. Su compañera de trabajo estaba sentada con los brazos cruzados, obviamente no entretenida. En serio, yo estoy aquí, y sin embargo obtienes toda la atención. Los aventureros necesitan que se les examinen los ojos. Pero, Rose, has renunciado a los aventureros, ¿verdad? A cada uno de ellos. Los aventureros siempre rompen sus promesas. Rose, una mujer hombre lobo, jugueteaba con las puntas de su largo cabello rojo mientras continuaba su discurso. Nada bueno viene de estar con alguien con un deseo de muerte. El ambiente en la oficina cambió repentinamente. Las otras recepcionistas miraron al suelo, a un lado, u ocultaron sus rostros detrás de sus tazas de té como si todas pudieran relacionarse con ella. Dicen te quiero, te amo, cualquier cosa que crean que queremos escuchar. Pero cuando es la hora de la verdad, nunca llegan a casa. Supongo que los aventureros están más interesados en los monstruos que en las mujeres. Había una gran ironía en su voz, sacándole la lengua a nadie en particular mientras su estado de ánimo empeoraba. Después de unos momentos, sin embargo, todas pudieron ver que solo era una cara valiente. En su mayor parte, las recepcionistas, no, todos los empleados del gremio, mantenían su distancia de los aventureros. Nadie trataba de cruzar la línea trazada en la arena, aunque podría ser mejor decir que el número que lo hacía estaba disminuyendo constantemente. Justo como había dicho Rose, solo era cuestión de tiempo para que los aventureros desaparecieran, perdidos para siempre en algún rincón profundo y oscuro del laberinto debajo de horario. Era casi una garantía de que más de una de las mujeres presentes había amado a uno de ellos con todo su corazón, solo para mojar su almohada con lágrimas. Eina misma una vez había caído de rodillas del dolor, cuando uno de los aventureros que asesoraba regresó del calabozo como un cadáver. La semielfo miró a su lado y vio que incluso Misa no tenía su energía habitual. Cuando se trataba de aventureros, siempre existía el peligro de no poder verlos mañana. Así que las recepcionistas hacían todo lo posible para mantenerlos a distancia.
Podrían sonreír y usar palabras amables y suaves en sus interacciones cotidianas con los aventureros, pero eso era parte del trabajo. Las recepcionistas eran profesionales. Tuye, no diré nada sobre cómo haces tu trabajo en este momento, pero cuanto más trates de ser amiga de todos, más arrepentimientos tendrás y las cosas se volverán más complicadas. Ya veo. De todas las recepcionistas, Eina era la única que trataba de hacer conexiones personales con sus aventureros. Los ayudaba a tratar de alcanzar sus objetivos, les proporcionaba valiosa información, tomaba la iniciativa de hacerles estudiar y lo hacía con una sonrisa en su rostro. Todo porque pensaba que había algo que podía hacer por ellos, proporcionar un empujón extra que garantizaría su regreso seguro del calabozo. Eina no quería rendirse y creer que todos morirían, ella no los dejaría. Tenía varias cicatrices invisibles del dolor de los acontecimientos pasados. Aún así, Eina se unía a los aventureros a su manera. Eso también va para el resto de ustedes. Nunca se acerquen demasiado a un aventurero. Tendrán que lidiar con la familia, y no dejarán nada atrás, ni siquiera dinero. Siempre tienes el extremo corto de la pajilla. Y, si terminan con uno, aprieten sus bolsillos para que se sequen antes de que muera. Esa última línea recibió una risa seca de las otras recepcionistas. A pesar de que había un tono de broma en su voz, el mensaje de la recepcionista más antigua era una advertencia, así como un consejo. No solo para Eina, sino para todas sus compañeras de trabajo más jóvenes. Se les conocía como las flores del gremio. Sin embargo, a menos que las jóvenes lograran crear una sólida pared entre el trabajo y sus vidas personales, podría convertirse en un infierno en la tierra. Las recepcionistas se despidieron, y Eina partió para ir a casa sola. Cruzando la calle principal noroeste, continuó hacia el norte de la sede del gremio y en el distrito norte. Muchos empleados del gremio eligieron residir en el distrito norte debido a la alta calidad de la vivienda y la comunidad. El gremio también había construido una casa compartida allí para las recepcionistas. De hecho, el gremio poseía varios edificios en la zona y los asignó a sus empleados. Amiga de todos. Bueno, no puedo negarlo. Ya era de noche, pero Eina estaba rodeada por la actividad a ambos lados de la calle mientras caminaba. Si bien no era nada comparado a las calles principales, la cálida luz y las jubilosas voces flotaban desde las ventanas abiertas de varios bares en la zona. La calle estaba completamente iluminada por lámparas de piedra, mágica, tanto que podía ver a través de cada uno de los callejones. Las palabras de la recepcionista más antigua se repetían en su cabeza, haciéndola sentir un poco deprimida. No estoy tratando de ser la señorita sociabilidad, pero debe parecer de esa manera. Eina no tenía la intención de pescar halagos ni salir de su camino para recibir elogios. Sin embargo, el tiempo extra y el esfuerzo que pasaba con los aventureros podrían ser mal interpretados por sus compañeras de trabajo. Su deseo de ayudar a los aventureros era genuino. No estaba dispuesta a cambiar su manera de interactuar con ellos. Pero al mismo tiempo, una parte de ella sabía que eso podría complicar las cosas. En verdad, había más que unos cuantos aventureros que sentían una conexión con la siempre amistosa Eina. Dormul y Lubis eran ejemplos perfectos. Probablemente, el relativo distanciamiento de sus compañeras de trabajo la hacía destacar aún más. Eina susurró para sí misma y suspiró mientras reajustaba su bolso por encima de su hombro. Zip, Un escalofrío recorrió su columna vertebral mientras sentía la mirada de alguien en su espalda. Eina miró por encima de su hombro. Había varias personas afuera, parados sobre el pavimento de piedra. Pero nadie miraba en su dirección. Tampoco reconoció ningún rostro. Inclinando la cabeza hacia un lado, se giró hacia adelante. Entonces, después de dar solo unos pasos, volvió a sentir esa misteriosa mirada. Su corazón latía con tanta fuerza que no pudo respirar por un momento. Tratando de actuar como si no lo hubiera notado, Eina caminó casualmente durante unos momentos antes de darse la vuelta tan rápidamente como pudo. La vida nocturna de la calle lateral se reflejó en sus ojos color esmeralda. Un camino recto, sin giros ni vueltas. Conocía esta zona como la palma de su mano, así que la sombra negra que saltó fuera de su línea de visión resaltaba como un pulgar dolorido. Quienquiera que fuese estaba usando una túnica negra con capucha.
Unos cuantos momentos pasaron antes de que se asomara cautelosamente alrededor de la esquina del edificio y la mirara fijamente. Asterisco, zip, asterisco. Otra sacudida de su columna vertebral, y ahora un sudor frío. Comenzó a moverse de nuevo, hacia su casa, a un ritmo más rápido. Con un pensamiento tras otro corriendo por su mente, se acercaba a la casa compartida. Ya casi no había nadie en la calle. Claro, había muchas personas en los bares, pero su única defensa era la luz, procedente de las lámparas de piedra mágica. Estaba incómoda, por decirlo menos. Todavía me sigue. Todavía podía sentir la mirada pegada a su espalda. Quienquiera que fuera, la seguía persistentemente. Saliendo de la comunidad de clase alta, Eina emergió en una elegante calle de aspecto pintoresca. Sin embargo, estaba completamente vacía e iluminada solo por la ocasional farola de piedra mágica cada pocos metros. Su perseguidor debió haber sentido el cambio en las circunstancias porque se sentía más cerca que nunca. Eina estaba corriendo, ni siquiera se dio cuenta. Sosteniendo su bolso cerca de su pecho, se precipitó por él. Pavimento de piedra tan rápido como sus piernas podían llevarla. Completando la última etapa de su viaje en lo que pareció como una eternidad, finalmente llegó a la puerta principal de la casa compartida. Pasó a través de la puerta y hasta el edificio. Eina puso su mano en uno de los pilares exteriores e intentó recuperar el aliento mientras miraba a su alrededor. Todo lo que vio fue su vecindario envuelto en la noche. Ninguna figura encapuchada, nada fuera de lugar. Aferrándose sus costillas para controlar su acelerado corazón, Eina no se movió de ese punto. ¿Qué? Te acosaron anoche. Misa. No tan alto. Era por la mañana en el vestíbulo. Los aventureros comenzaban a atravesar las puertas delanteras cuando Misa gritó después de escuchar la historia de Eina. Cubriendo rápidamente su boca con sus pequeñas manos, le susurró un amortiguado, lo siento, a su amiga. No intento nada descarado, ¿verdad? ¿Viste su rostro? No me tocó, pero nunca tuve una buena mirada de su rostro. Había una capucha en el camino. Eina explicó cada detalle de los eventos de la noche anterior. Ambas esperaban pacientemente a los aventureros en las ventanas de los mostradores vecinos. Sin embargo, la preocupación de Misa no la dejó permanecer en silencio, y se acercó más. Esto es realmente malo, Eina. Habla con los jefes y ve si puedes conseguir un guardaespaldas. Algunos de los mejores de la familia ganesa todavía están en la ciudad, uno de ellos podría llevarte a casa esta noche. ¿No piensas que eso es exagerar? Podría haber sido mi imaginación. Misa todavía hablaba mucho más fuerte de lo que necesitaba, y Eina se apartó de ella. Pensaba que involucrar a una familia, incluso una con estrechos vínculos con el gremio, iba demasiado lejos. Y sí, existía una posibilidad real de que todo estuviera en su cabeza, pero sobre todo, no quería recibir ningún tratamiento especial. ¿Exagerar? ¿Cómo es eso exagerar? Fue hace un tiempo, pero escuché historias sobre este tipo de cosas. Chicas jóvenes siendo objetivo, seguidas, secuestradas y llevadas fuera de la ciudad. Lo dudo. Esto es horario, después de todo. La seguridad de la puerta inspecciona minuciosamente a cualquier persona que abandone la ciudad, y quien se atrevería a apuntar a una empleada del gremio. Pero. Hay tantos rumores sobre chicas que son vendidas a los burdeles, e incluso algunos, sobre un grupo de soldados raquianos que lograron infiltrarse en la ciudad recientemente. Eina le lanzó a su amiga una mirada sospechosa mientras la chica de cabello rosa comenzaba a lanzar teorías de conspiración infundadas. A Misa le gustaban los rumores. Probablemente reunía algunas historias alrededor de la ciudad y se las repetía a cualquier persona cerca a quien escucharía. Estaba a punto de decir algo más cuando un aventurero apareció en su ventanilla. Misa a regañadientes lo dejó, sin decirlo y volvió a trabajar. Eina pronto hizo lo mismo. Pero, estoy segura de que me estaban siguiendo. Solo pensar en ello envió escalofríos por su columna vertebral. Intentar ignorar el problema la puso aún más ansiosa. No se iba. Sabía que no debía creer nada de la boca de Misa, pero, se le puso la piel de gallina en sus brazos. Su línea de pensamiento la llevó a un lugar al que no quería ir, haciendo que su cuerpo temblara. ¿Eina-san? Ella conocía esa voz. Sus ojos aparecieron enseguida. Val estaba parado delante de ella, pareciendo bastante confundido.
Al parecer, se había alineado frente a su ventanilla, y ahora era su turno. Enfócate. Estoy trabajando. Rápidamente sonrió después de regañarse a sí misma. Lo siento, Belkun. Me distraje por un momento. ¿Con qué puedo ayudarte hoy? Yo, tengo una pregunta sobre algo en el calabozo. Eso era todo lo que Eina necesitaba escuchar, y se levantó de su asiento. Dejó a Misa y a las otras recepcionistas en el mostrador y se reunió con Val en la sala de consulta tan pronto, como reunió algunos documentos para la reunión. ¿Qué? ¿Ya has conquistado el 17º piso? Sí, gracias a toda la ayuda que recibimos de la familia Takemikazuchi. Así que nos gustaría hacer un intento serio de explorar el 19º piso. Ambos se sentaron en los lados opuestos de la mesa en sillas que los esperaban en la habitación insonorizada. Bao fue directo al grano y explicó la situación. El chico acababa de registrar su segundo aumento de nivel hace menos de una semana. Aunque no lo demostró, Eina quedó absolutamente aturdida por el increíble ritmo de Bao. Ya era LV3. Tenía el récord del más rápido aumento de nivel. Casi todo sobre el chico sentado frente a ella la había sorprendido de una manera u otra. Eina-san. ¿Qué pasa, Belkun? ¿Acaso, sucedió algo? Los ojos de Eina se abrieron como platos ante la pregunta. Simplemente, no pareces como tú hoy. Eina había pensado que estaba haciendo un gran trabajo de actuación pretendiendo que hoy era como de costumbre. Al parecer, su máscara estaba mostrando algunas grietas. Grietas lo suficientemente grandes para que el chico se diera cuenta, al menos. No sé si puedo ayudar o no. Pero si quieres que alguien escuche, yo podría, Las palabras de Bao se volvieron confusas mientras sus mejillas se sonrojaban. Se rascó la nuca y dijo, siempre escuchas mis problemas, Eina-san. Tal vez porque Eina todavía estaba agitada desde la noche anterior, ver al tímido chico tratando de ofrecer ayuda le dio una pequeña sensación cálida y difusa en su interior. Las palabras dejaron su boca antes de que se diera cuenta. Olvidando su posición por el momento, aceptó la oferta de Bao. Anoche. Le contó todo lo que pasó y vio la expresión del chico cambiar varias veces durante su historia. Él se quedó sin habla cuando llegó al final. Sonriendo débilmente ante su reacción, Eina miró vagamente a Bao desde el otro lado de la mesa. Sí. Si Bao estaba dispuesto a acompañarla a su casa. Si estaba dispuesto a convertirse en su guardaespaldas, tal como Misa había sugerido. Su tren de pensamiento llegó hasta ahí antes de, no, qué estúpido. Ella frunció el ceño. Qué vergonzoso era incluso considerarlo. Lo siento. Por favor olvida todo lo que dije, Balcón. Pero, este es mi problema, y no es tan grave. Encontraré una manera de solucionarlo yo misma. Seguramente sería una molestia para él ser arrastrado en esto, así que se retractó de sus palabras. Regresando al modo empleada del gremio, Eina le repitió a Bao que estaba bien y trató de sonreír. Sin embargo, Bao la interrumpió antes de que pudiera decir algo más. Esto probablemente es serio. Definitivamente serio. Rakia está tratando de invadir, e incluso dentro de la muralla. ¿Belkun? El chico continuó como si supiera algo. Pero una mirada a Eina y se dio cuenta de su error. Ops. Estaba escrito en su rostro. Con sus hombros temblando y cerrando la boca, Bao de alguna manera logró que la información no saliera. Se apresuró a cambiar de tema. Si crees que puedo ayudar, por favor pídelo. No estoy seguro de cuánto puedo hacer, pero si necesitas un guardaespaldas o algo así, dilo. Guardaespaldas. Dijo guardaespaldas. Los ojos de Eina se abrieron como platos de nuevo. Me has ayudado mucho, Eina-san. Así que por favor. Gracias, Belkun. Pero este es mi trabajo. No me debes nada por mi apoyo. Finalmente tranquila, Eina armó un sólido argumento. La razón por la que escuchó los problemas de Bao y le dio consejos solo fue porque estaba empleada por él, gremio. Fortaleció su posición diciendo que se sentía halaga de que Bao estaba dispuesto a salir de su camino para ayudarla, pero declinó cortésmente. La armadura. ¿La qué? Bel había encontrado su contraargumento. El brazal. ¿El que compraste para mí? Por favor, considera esta mi manera de reembolsártelo. Eso fue hace mucho tiempo. Eina había sugerido que necesitaba una nueva armadura, y ambos habían ido juntos a investigar las opciones.
En ese día, Eina le había comprado un protector de brazo, un brazal, como regalo. Tenía razón. Eso no era parte de su trabajo. Fue una decisión que había tomado por su cuenta, y el hecho de que no había pedido ningún tipo de reembolso, hablaba mucho del significado que había detrás. Qué persistente. Podía decir por la mirada en sus ojos que Bao no iba a dar marcha atrás. Eina aceptó la derrota. Un largo suspiro escapó de sus labios, con los músculos de su rostro tensándose. Pero aún así, le sonrió al chico. Si insistes, aceptaré tu oferta. Cuento contigo, Belkun. No te defraudaré. Por. El sol se hundía detrás de la muralla de la ciudad mientras la noche comenzaba a mostrar su rostro. Eina estaba sentada en el mostrador de recepción con sus compañeras de trabajo, como de costumbre, cuando vio a Bao, regresando del calabozo, yendo al intercambio. Ambos asintieron, y ella se levantó de su asiento. Nadie más notó su breve comunicación. Mis disculpas, pero me iré a casa. Oh. ¿Te vas a casa temprano? Nos vemos mañana. Reunió sus cosas entre breves conversaciones con sus compañeras de trabajo. Misa levantó la mirada de su batalla total contra el papeleo apoderándose de su escritorio con preocupación en sus ojos. Eina le hizo un gesto, con la mano, diciendo que no se preocupara. Siento hacerte esperar, Belkun. No es, la gran cosa. Nos vamos. Sí vamos. Solo, hasta que llegue a casa. Cuento contigo. Haré todo lo posible. Eina, quien había salido por la puerta trasera de la sede del gremio, encontró a Bao esperándola. Ambos salieron juntos. Era oficial, después de su conversación, le había pedido a Bao que se convirtiera en su guardaespaldas. El chico había dejado a sus aliados para protegerla durante su viaje de regreso a casa desde el trabajo, inmediatamente después de salir del calabozo. Lo siento por todo esto, Bao-kun. Debes estar cansado de la exploración del calabozo. Realmente no. Regresamos temprano hoy, así que todavía estoy en buena forma. No hay nada de qué preocuparse. Gracias. Viajo por el mismo camino de siempre, pero esta vez había otra serie de pasos acompañándola. Las calles estaban animadas bajo el oscuro cielo rojo porque, al igual que Bao, otros aventureros regresaban del calabozo. Los bares comenzaban a llenarse con demi-humanos a la izquierda y a la derecha, lo que hacía difícil caminar por las multitudes. Eina y Bao hicieron todo lo posible para evitar chocar con otras personas mientras avanzaban entre la multitud. Esto es un poco estresante. No era nada demasiado drástico, pero podía sentir lo cerca que estaban. Aún tenían que decidir por cuánto tiempo continuaría, pero la idea de ir a casa con Bao cada día hacía que su corazón latiera con fuerza. No se había olvidado de su misterioso perseguidor de ninguna manera, pero no podía pasar por alto al chico que estaba junto a su hombro mientras caminaban al lado del otro. Sus ojos se movían alrededor mientras se preguntaba qué pensaban los otros peatones de ellos. Bao nunca había pasado por esta parte de la ciudad antes y miraba por todos lados. Eina se inclinó hacia adelante, tratando de echarle un vistazo a su rostro. En ese momento, el aura de Bao cambió por completo, tomando a Eina por sorpresa. ¿Belkun? Estamos siendo observados, probablemente. De verdad. A diferencia de ayer, ella no tenía ni idea. Eina podría haber quedado atónita por sus agudos sentidos, pero la mirada seria y enfocada en el rostro de Bao la sorprendió aún más. Sus ojos de color rojo rubí escudriñaban a la multitud y a los edificios circundantes, sin dejar ningún lugar sin comprobar. Su corazón dio un vuelco. Aunque se sentía extraño ver a Bao actuando como un aventurero genuino, su pulso se aceleró ligeramente. Así que él también tiene esta cara. Había visto destellos de ello mientras miraba el juego de guerra, pero verlo así en persona la estaba excitando un poco. Ella lo observó cuidadosamente durante varios momentos antes de que la tensión dejara sus hombros. Creo que se ha ido. Aunque, quien quiera que sea puede estar ocultándose. ¿Puedes percibir eso, Belkun? Sí. Algo casi siempre está observándome, así que me he vuelto bueno notándolo. No es nada. La aguda percepción de Bao se había desarrollado bajo la poderosa mirada de una misteriosa diosa. Los resultados hicieron que Eina inclinara su cabeza. Y si era cierto, todo eso confirmaba que tenía un acosador. La noche anterior no fue un producto de su imaginación después de todo. Alguien la estaba siguiendo. Un escalofrío se abrió camino debajo su piel,
cuando de repente, el flujo de la multitud se movió sin previo aviso. Eina fue tragada por una ola de humanidad antes de que incluso pudiera sorprenderse. La cabeza blanca de Bao estaba a punto de desaparecer. Una mano salió de la nada y tomó su muñeca. ¿Estás bien? Estoy bien. Bel de alguna manera había logrado encontrar un espacio en la multitud. Las palabras de Eina sonaron como susurros mientras respondía. 5 dedos fuertes sostenían su mano y no la soltaban. Todavía conectada, Eina no pudo evitar ruborizarse. Ah. Oh. Lo siento. Bao se dio cuenta de por qué estaba más roja que de costumbre e inmediatamente liberó su muñeca. La persistente calidez de su mano parecía un guante alrededor de la mano de Eina. Pero en cuanto vio que Bao se avergonzaba, una risa nerviosa escapó de sus labios. ¿Nos vamos? Sí. Una confirmación rápida y se pusieron en marcha de nuevo. Le tomó todo lo que tenía a la chica para esconder sus nervios. Una sonrisa apareció lentamente en su rostro, mientras Eina volvía a mirar al chico a su lado, protegiéndola. Su guardaespaldas. Cuando salieron del gremio, la falta de espacio entre ellos la había puesto nerviosa. Ahora era reconfortante tenerlo tan cerca. Hey, Eina. Has estado en las nubes estos últimos días. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué? Mañana, 2 días después. Estaban en medio del trabajo, pero las palabras de Misa hicieron que Eina se detuviera. Estás sonriendo sin parar con un brillo en tus ojos. Es como si te estuvieras riendo para ti misma o algo así. ¿Lo estoy? Muchísimo. Cada ventana en el mostrador de recepción estaba equipada con un espejo para que lo usaran las recepcionistas. Eina lo sacó y echó un vistazo. De hecho, sus mejillas estaban cubiertas de rosa por debajo de los bordes de sus gafas. Avergonzándose, repentinamente, mantuvo sus ojos en su reflejo y fijó su flequillo. Alguien te estaba acosando el otro día. ¿Eso se solucionó? Bueno, yo no diría que esté exactamente resuelto, pero, ok, ¿qué es lo que pasa entonces? ¿Sucedió algo bueno? No salieron palabras de la boca de Eina. No tenía una respuesta lista para la pregunta de Misa. Solo había una respuesta que tenía sentido. La razón por la que estaba de tan buen humor era que estaba deseando el tiempo que pasaba con Bao. Eina buscó las palabras correctas, pero Misa cortó su tren de pensamiento con un grito repentino. Ah. Es ese enano de antes. ¿Cómo se llamaba? ¿Dodomel? ¿De verdad? Pasando por alto el obvio error de su amiga, Eina siguió su línea de visión. Dormul estaba parado al otro extremo del vestíbulo, con la boca cerrada, mirando fijamente en su dirección. Se alejó rápidamente en el momento en que se dio cuenta de que lo estaba observando. Por lo general, inventaba una excusa para hablar con ella. Sin embargo, esta vez fue directamente a la salida, mientras Eina lo observaba con confusión. Se fue. Espera un minuto, había un elfo aquí haciendo exactamente lo mismo hace no mucho tiempo. ¿Era Lubis? Sí. Te miraba constantemente. Lubis siempre conversaba con Eina cuando visitaba el gremio, al igual que Dormul. No debería ser tan extraño para ellos no saludarla 1 o 2 veces, pero la idea desconcertó a Eina mientras inclinaba la cabeza. Su amiga ya había reanudado su conversación anterior, pero la semielfo observaba el lugar por donde el enano había salido del edificio. El equipo fue completamente rodeado de minotauros antes de que lo supiéramos, así que tuvimos que salir de allí. Jeje. Ahora eso fue peligroso. Esa tarde, Bel se unió a Eina para regresar a casa, tal como había hecho en el último par de días. Ya era de noche. Regresar del calabozo llevó más de lo que Bel había esperado, y le contó todo lo que pasó. Eina sonrió y escuchó, interponiendo su opinión de vez en cuando. La siniestra sombra no se había mostrado desde que Bel comenzó a acompañarla. Bel había dicho que sentía destellos de su mirada, y muy probablemente quien quiera que fuera estaba esperando el momento oportuno. Este arreglo no puede durar para siempre. Tengo que encontrar una solución. Era su culpa que Bel estuviera atrapado en esto, y lo odiaba. Tranquilizándose a sí misma de que solo era temporal, la mente de Eina estaba en otra parte mientras hablaba con Bao. ¿Qué es Belkun para mí? De repente, se dio cuenta de que la idea de que su tiempo juntos llegara a su fin la hacía sentirse un poco sola. Recordando su conversación con Misa esa mañana, Eina decidió preguntarse a sí misma algunas cosas. Para Eina,
Bel era como un hermano menor. Esa era la mejor manera de describirlo, nada más y nada menos. Con esa mentalidad, en su cabeza no debería haber espacio para pensar en él como un hombre, pero de nuevo, se sentía atraída por hombres como Bao. Eina se sonrojó furiosamente y miró el suelo tan pronto como ese pensamiento llegó alto y claro. Idiota. Se regañó una y otra vez por querer que este tiempo juntos siguiera repitiéndose. Val estaba justo a su lado, tratando desesperadamente de averiguar qué sucedía con la semielfo de color rojo, brillante. Eina-san, estamos aquí. Oh, gracias, Belkun. Habían llegado a la puerta de enfrente de la casa del gremio en un instante. Aún nerviosa, Eina levantó la mirada y le dio un rápido agradecimiento. Solo entonces notó la fatiga en el rostro del chico. Por supuesto, tenía mucho sentido. Acababa de terminar una excursión extremadamente difícil en el calabozo y había venido a llevarla a casa inmediatamente después. Había estado haciendo eso durante días y días. Bueno, Eina-san, me voy a casa. Dejándola en su casa con seguridad, Bao se alejó de Eina. Él se sentía tan mal por haberle hecho pasar todo eso que las palabras se formaron en sus labios antes de que supiera lo que estaba sucediendo. ¿Belkun? ¿Te gustaría pasar? Se dio cuenta de lo que había hecho después de que las palabras ya habían dejado su boca. Pero no podía ignorar lo cansado que estaba el chico y decidió seguir adelante. Bueno, trabajas duro todos los días y aún así me ayudas. Lo menos que puedo hacer es prepararte una taza de té. Los nervios estaban de vuelta. Luchó para evitar que su voz temblara. Sus puntiagudas orejas ardían. La amable oferta de Eina atrapó a Bao con la guardia baja por un momento. Pero pronto su rostro se relajó, y le sonrió antes de rechazarla. Muchas gracias, Eina-san. Pero mi familia me está esperando, así que... Buenas noches, dijo, y le dio la espalda una vez más. Ah. Un suspiro de decepción escapó en voz baja, pero una sonrisa creció en sus labios poco después mientras lo veía irse. Se quedó allí hasta que desapareció de su vista antes de entrar. El siguiente día fue el cuarto día consecutivo que Val había servido como guardaespaldas de Eina. También fue el día en que todo cambió. Belkun, ¿qué pasa? Está sudando mucho. El observador quiere matar. Ambos se habían encontrado detrás de la sede del gremio como de costumbre en las horas finales de la tarde. Sucedió cuando estaban a mitad de camino a casa. Bao giraba la cabeza de un lado a otro, inspeccionando incesantemente sus alrededores. ¿Estás seguro? Sí, aunque la intención asesina parece estar dirigida a mí y no a nosotros. Bao no hizo ningún intento de exagerar la situación. La expresión de su rostro revelaba cuán fuerte era la presión que se dirigía hacia él. Comprendiendo la severidad de la situación, Eina echó un vistazo rápido a su alrededor antes de inclinarse cerca de la oreja de Bao. Belkun, entremos en ese callejón. Atraeremos a quien quiera que sea lejos de otras personas. No hay duda de que nos seguirá. Quien quiera que estuviera emanando esa poderosa aura probablemente no estaba pensando con claridad. Considerando las circunstancias, su perseguidor lo seguiría a cualquier parte, especialmente si había menos personas. Al mismo tiempo, las posibilidades de que comenzara una batalla tan pronto como se encontraran con el acosador aumentaron inmensamente. Bel entendió todo esto sin que Eina tuviera que decir una palabra. Conocía el peligro, pero se decidió en un instante y asintió afirmativamente. Había llegado el momento de que Bao cumpliera su papel de guardaespaldas. Ambos salieron de la concurrida calle y entraron en el oscuro callejón. Después de caminar por un buen tiempo, encontraron un lugar ideal para estar al acecho, bien oculto por las sombras. Unos instantes más tarde escucharon poderosos pasos apresurados. Eina se aferró a Bao mientras los ecos resonaban en sus oídos. Hizo todo lo posible para estar lo más callada posible, respirando solo cuando era necesario. Entonces llegó, una sombra negra pasó por delante de su escondite. Siguió avanzando aún más por el callejón, hacia un callejón sin salida. Bao saltó de las sombras en el momento en que su perseguidor se detuvo. Dormul. Eina entró en la tenue luz detrás de Bao y jadeó en el momento en que vio al hombre mirando a su guardaespaldas. El enano llevaba una túnica encapuchada que apenas era lo suficientemente grande para él. Sin embargo, no debió haber escuchado la voz de Eina porque su hirviente mirada estaba fija únicamente en Bao, con todo su
rostro ardiendo de rojo. ¿Qué demonios piensas que estás haciendo, trayendo a Ain a un lugar como este? Dormul rugió mientras sacaba un martillo de guerra de la funda en su espalda. Lo sujetó con ambas manos, levantándolo por encima de su cabeza y cargó antes de que Bao pudiera decir una palabra. Bebelkun. Dormul. ¡Alto! El ensordecedor impacto del martillo de Dormul ahogó la última parte del desesperado grito de Eina. Fragmentos de piedra volaron hacia el aire, una tremenda onda de choque atravesó la calle. Bel supo en ese momento que no podía contener nada contra este oponente y rápidamente sacó 2 dagas. Saliendo del camino, se movió para contraatacar. Cabello blanco, ojos rojos, humano. Lo sé, eres el pequeño novato. Pero no tienes oportunidad contra mí. Dormul bloqueó fácilmente el ataque de Bao con su martillo de guerra como si fuera un juego de niños. Él sonrió mientras balanceaba la enorme arma. Bao no tuvo más remedio que retroceder. Los musculosos brazos del enano guiaron el ímpetu del martillo en una serie de poderosas oscilaciones, convirtiendo el callejón trasero en una tormenta cuando comenzó su ofensiva. Esto no es bueno, pensó Eina. Bel y Dormul eran aventureros de segunda clase. Sin embargo, Bao solo recientemente había conseguido un aumento de nivel, mientras que Dormul había alcanzado el LV3 hace casi 3 años. En términos de fuerza y habilidad, el enano era un verdadero veterano. Por lo tanto, poseía una clara ventaja. Eina temía lo peor, lamentando instantáneamente su decisión de poner a Bao en peligro. Pero esos miedos pronto demostraron ser inútiles. ¡Guau! Bao fue atrapado en el callejón sin salida, sin ningún lugar a donde escapar. Dormul levantó su martillo para dar el golpe final, pero una daga negra interceptó su camino. Dibujando un arco violeta a través del aire, forzó al martillo de guerra a ir a un lado y hacia el suelo. El aturdido Dormul lo miró con los ojos abiertos cuando Bao aceleró. Es rápido. Eina estaba igualmente sorprendida. El chico era demasiado rápido para que ella lo viera. Saltando de las paredes y a través del aire como un conejo, Bao encontró su camino en los puntos ciegos del enano y atacó por detrás y por los lados. Justo cuando Eina pensó que Dormul tenía una oportunidad para contraatacar después de bloquear uno de los ataques de Bao, el chico ya se había ido. Sus ojos giraron, tratando de mantenerse al día con sus movimientos. La sorpresa de Eina provenía del hecho de que Bao se parecía a un verdaderamente aventurero de segunda clase. Incluso comparado con el experimentado Dormul, la nitidez de sus acciones no era inferior de ningún modo. No, estaba confiando en el poder directo de su estado. En cambio, su forma evocaba imágenes de un ex maestro, de los aventureros de primera clase. Incluso cuando estaba acorralado en una parada completa, movía su cuerpo extremadamente bien y ejecutaba técnicas que lo ponían en igualdad de condiciones con su oponente. Este era un combate cuerpo a cuerpo en su máxima expresión. Eina no pudo evitar recordar sus hazañas en el juego de guerra. El conejo blanco contra el general enemigo, el Jacinto de un nivel superior, el más débil volcando la situación contra un favorito abrumador con habilidades y técnicas tan agudas como una espada. Al verlo con sus propios ojos, Eina se dio cuenta de que el maestro que había perforado técnicas de combate en él era extraordinario. Detente. Deja de estar saltando alrededor, maldita sí. Dormul estaba perdiendo su capacidad de mantenerse al día con Bao con cada momento que pasaba. Cada una de sus oscilaciones solo golpeaba el aire vacío, y el chico aprovechaba aún más las aperturas para contraatacar. El conejo blanco ejecutaba tácticas de golpear y correr. Dormul rugía con frustración mientras él se movía de un lado a otro. La agilidad de Bao, su velocidad estaba en un nivel diferente. Los enanos eran conocidos por su fuerza y poder, pero esos eran un horrible partido para Bao. Maldito seas. Intenta esquivar esto, roedor. La frustración de Dormul había alcanzado su punto de ebullición. Extendió su mano detrás de su hombro y sacó otro martillo gigante, una espada mágica. Eina supo de inmediato que la brillante energía amarilla que envolvía el arma no era solo para mostrar. Las espadas mágicas se producían en todas las formas diferentes, pero cada una tenía la capacidad de convocar poder mágico increíble en un instante. Si una de esas poderosas armas liberara su poder en este espacio confinado, alcanzaría a su objetivo sin fallar. Dormul sabía lo que estaba haciendo. Eina se olvidó de respirar.
Tenía que parar esto, pero antes de que pudiera intentarlo, Bao, con los ojos abiertos, cargó hacia Dormul de frente. Belkun, juzgando por su ángulo de ataque, Eina vio enseguida que estaba atrayendo el ataque lejos de ella para que no quedara atrapada en la explosión. Dormul frunció los labios en una sonrisa mientras observaba cómo su objetivo se le acercaba. Osciló la espada mágica directamente en la trayectoria del chico. Todo lo que Bao podía ver mientras zigzagueaba a través del pavimento de piedra era al enano poniendo cada músculo de su cuerpo en la oscilación. Comete esto o... ja. Bel osciló la daga carmesí en su mano izquierda para enfrentar al martillo. Dejando un rastro de luz escarlata en su estela, la cuchilla de la daga pasó por debajo de la cabeza del crepitante martillo y cortó limpiamente a través de la empuñadura. La parte pesada de la espada mágica en forma de martillo giró en alto en el aire. El resto del arma, la empuñadura cortada en la mano de Dormul, no pudo golpear a su objetivo. El as en la manga había fallado. Bel pasó justo al lado del enano y saltó frente a la sorprendida semielfo con una velocidad cegadora. Tomó una postura defensiva con ella a su espalda, protegiendo a Eina como un guardaespaldas debería hacerlo. Dormul se congeló en su lugar, absolutamente asombrado de que su ataque con la espada mágica había fallado. Recuperándose rápidamente, tomó su martillo de guerra una vez más y se giró hacia Bao, listo para más. Esto no ha terminado. Sin embargo, el resto del martillo descabezado descendió del cielo justo encima de él con un ruidoso asterisco voz, asterisco. Eina y Bao vieron en estado de shock como la parte plana del martillo golpeaba la cabeza de Dormul. ¡Guau! Un grueso rayo impactó en el momento en que su grito resonó por el callejón. La palpitante energía amarilla dentro de la espada mágica tipo martillo había sido liberada en un poderoso destello, trayendo un pilar de energía eléctrica por encima del enano. Bel y Eina fueron mandados a volar. Chocando en el aire, cayeron al suelo uno sobre el otro. Belkun. ¿Estás herido? Estoy bien, estoy más preocupado por él, para ser honesto. Eina había aterrizado sobre su espalda, Bao boca abajo sobre ella. Apoyándose en sus codos, Eina pudo ver que la espalda del chico estaba chamuscada. Bel, por otra parte, señaló el origen de la explosión con una mano temblorosa. Una sensación de alivio inundó sus venas mientras ambos se ponían de pie. Luego fueron a revisar Dormul. Cada uno de los muros que componían el callejón sin salida había sufrido considerables daños. El enano yacía en medio de montones de escombros de piedra calcinados, quemado de la cabeza a los pies. Al lado de su cuerpo ardiendo estaba la gran cabeza del martillo. Con su energía gastada, se agrietó y cayó en pedazos. Está vivo. Sí. Está respirando. Al llegar a su lado, ambos comprobaron los signos vitales. Viendo que estaba bien, el chico finalmente dejó que sus hombros se relajaran. Eina, sin embargo, tenía una expresión más nublada. No podía creerlo. ¿Dormul era su acosador? Eso no podía ser verdad. Se había encontrado con todo tipo de aventureros en sus años trabajando como recepcionista en el gremio. Estaba bastante confiada en su capacidad de ver el verdadero carácter de una persona. ¿Cómo podría un enano, torpe con un alma amable y gentil, hacer algo como esto? Eina apartó la mirada, con una mirada sombría en sus ojos. Val estaba parado a su lado, mirando alrededor del callejón sin salida y en las paredes que los rodeaban. Su mirada inquisitiva cayó sobre Dormul y luego hacia arriba en la noche. Era incapaz de librarse de una extraña sensación. Bel ayudó a trasladar al inconsciente Dormul a la sede del gremio antes del final de la noche. El enano tendría la oportunidad de explicarse una vez que recuperara la conciencia, pero el golpe de la espada mágica había sido tan poderoso que todavía no había vuelto en sí. Eina aún estaba conmocionada por el shock. Ni siquiera podía concentrarse en el trabajo. Eina, ¿te sientes bien? Sí, estoy bien. Lo siento. Un nudo había estado en su corazón todo el día. Pasó el tiempo y la noche cayó otra vez. Eina forzó una sonrisa hacia Misa y a sus preocupadas compañeras de trabajo antes de salir de la sede del gremio. Por supuesto, Bao no la estaba esperando. El incidente del acosador había sido resuelto, así que no había razón para pedirle que la acompañara. Bajo el cielo nocturno, Eina avanzaba por las familiares calles en su camino a casa. No hubo ninguna advertencia. Eina solo pasó a mirar por encima de su hombro, solo para darle un vistazo a una figura que no podía pasar por
Alto. Alguien con una túnica negra con capucha. Era el mismo atuendo que llevaba su perseguidor la primera noche. Toda la sangre se drenó de su rostro. No puede ser. Ella gritó en silencio y salió corriendo. Otra mirada sobre su hombro confirmó que la figura encapuchada la seguía. Así que no era Dormul después de todo. El auténtico perpetrador era alguien más. El amable enano no tuvo nada que ver con ello, haciendo que aún más pensamientos pasaran por la mente de Eina. Dormul solo había estado por casualidad en la zona y malentendió. Debió haber creído sinceramente que Bao la había obligado a entrar en ese oscuro callejón. Salió corriendo de la comunidad de clase alta y se dirigió a la pintoresca calle. No había nadie más a la vista. La ocasional y débil luz de una lámpara de piedra mágica iluminaba el lado de su rostro mientras pasaba, corriendo. Su perseguidor era más rápido. No había escapatoria. Podía sentir que se acercaba, más rápido. Eina tomó una profunda inspiración en preparación para soltar un grito que podría o no llegar a los oídos de otra persona. Firebolt. Un rayo de llamas brilló antes de que pudiera gritar. Llegó desde detrás de ella y su perseguidor envuelto en negro. La magia corrió a través del pavimento de piedra, y explotó tan cerca de ellos que tanto Eina como la figura se detuvieron para mirar. De repente, el sonido de pasos resonó desde arriba, desde lo alto de las casas que bordeaban la calle. Un destello de cabello blanco apareció de entre las sombras cuando alguien saltó en el aire. La sombra cayó encima de la figura encapuchada, con su pie estrellándose contra su espalda. Oh, Bebelkun. Lo siento, algo simplemente no se sentía bien. Debería haber venido más rápido. Bao luchó para sacar palabras entre sus respiraciones entrecortadas. Librada de las garras del terror, Eina no podía estar más aliviada de verlo y de repente se sintió llena del deseo de abrazar al chico. Limpiando rápidamente las lágrimas que se acumulaban en sus ojos color esmeralda, le hizo una pregunta. ¿Qué quieres decir, con que algo no se sentía bien? No quería asustarte, así que no dije nada, pero había varios pares de ojos que nos miraban todos los días, cuando volvíamos a tu casa. Bell continuó diciendo que había sentido algunas miradas distantes centradas en ellos incluso cuando luchó contra Dormul. Al parecer, había planeado llevarla a casa de nuevo esta noche porque no podía convencerse de que simplemente estaba siendo paranoico. Una vez que escuchó en el gremio que la deprimida recepcionista ya se había marchado, se había precipitado a toda velocidad. Doria. La situación cambió una vez más un segundo más tarde. Un musculoso enano irrumpió en la pintoresca calle lateral como un vigoroso tanque rompiendo las líneas enemigas. Las tres figuras se quedaron inmóviles, sin saber cómo reaccionar cuando los enormes puños del enano se dirigieron directamente a la persona que llevaba la capucha negra. El objetivo salió de su alcance. ¿Está bien, Eina? ¿Eres tú, Dormul? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo saliste del gremio? Hice mi propia puerta en esa insignificante pared. Eina se dio una palmada en la frente, pero Dormul no notó su reacción ni el hecho de que Val estalló en un sudor nervioso. Todos sus sentidos estaban enfocados enteramente en la figura encapuchada, con su mirada ardiendo de furia. ¿Entonces eres tú? ¿El enfermo que ha estado acechando a Eina? Los ojos de Eina se agrandaron por la sorpresa al ver que Dormul de alguna manera sabía su situación. Al mismo tiempo, la temblorosa figura encapuchada colocó sus manos en los bordes de la capucha. ¿Te atreves a dirigirte a mí con un título tan incivilizado, sucio enano? Lubis. Otra sorpresa más, Eina había perdido la cuenta de cuántas había hecho que su mandíbula cayera. Con su elegante cabello dorado expuesto, el elfo le devolvió la mirada del enano con la suya por debajo de sus esculpidas cejas. Prefiero llamarte pervertido, elfo traicionero. ¿Cómo vas a explicar esto, Giach? Yo solo quería expresar mis verdaderos sentimientos por Eina. El área bajo los ojos del elfo se sonrojó ligeramente mientras miraba a Eina antes de que cambiara de tema y pasara a la ofensiva. En cualquier caso, me cansé de seguir todos los giros y vueltas de la convención social. Es mi naturaleza, ser más directo. Has cometido un grave malentendido. Oh. ¿Qué malentendí? Val había quedado completamente fuera de la conversación. Se quedó allí, mirando a la izquierda y a la derecha mientras los otros dos hombres intercambiaban golpes verbales. Eina observaba con la inexplicable sensación de que ambas partes estaban pasando por alto información vital.
Se interpuso entre ellos y convocó toda clase de profesionalidad que había desarrollado durante el trabajo. Paren ahí, los dos. Ambos lados de este argumento necesitan ser escuchados, así que cálmense en este instante. El crujido del látigo verbal de Eina hizo que Dormul y Lubis se callaran, pero ambos seguían fulminándose con la mirada. Ahora que las cosas se habían calmado un poco, Eina se giró primero hacia el elfo. ¿Podemos por favor escuchar tu parte de la historia, Lubis? Todos los detalles que llevaron a este punto. Ese seguro, supongo. Lubis se tragó el aire en su garganta bajo la presión de la mirada de Eina. Moviéndose incómodamente en su túnica, finalmente asintió. Hace unos días, cuando estaba presente en el vestíbulo del gremio, escuché que alguien desconocido te perseguía, y me encargué de asegurarme de que no te causaran ningún daño. Eina parpadeó unas cuantas veces. El momento en que su amiga Misa prácticamente había gritado detrás del mostrador inmediatamente se repitió en su cabeza. Eso puso esa pregunta en reposo. Probablemente, Dormul también había aprendido de su situación de una manera similar. Deja de mentir, todos sabemos que fuiste tú desde el principio. Dormul, tendrás un turno para hablar, así que por favor cállate por ahora. ¿Cómo decías, Lubis? Oh, sí, lo consulté con el dios de mi familia. ¿Qué? Eina se congeló en su lugar. Me aconsejó que los hombres reales deben proteger desde las sombras. Así que me oculté a mí mismo, asegurándome de que no te hicieran daño. Mi dios me dijo lo mismo. Un hombre digno del título protege desde atrás. ¿Qué? Algo era muy sospechoso. Básicamente, ambos estaban preocupados. ¿Así que decidieron seguirme en secreto? Eso lo resume todo. Supongo, si lo pones de esa manera. Era algo difícil de tragar para Eina. Ambos aventureros acababan de admitir que actuaron exactamente como acosadores. Pero había algo más en la historia. Sus enfoques cada vez más agresivos también se debieron al consejo de sus dioses. Ambos harían lo que fuera necesario para ganar su corazón, y habían seguido ciegamente las instrucciones de sus dioses. En cuanto al chico que había sido enredado en la situación como guardaespaldas, ambos aventureros lo vieron, como un enemigo por lo menos. Esa rivalidad unilateral había aumentado a niveles peligrosos cuando lo vieron, sosteniendo su mano y generalmente siendo amigable con ella. Entonces, eso significaría. Eina sintió que estaba a un paso de identificar al verdadero culpable. Dormul también llevaba algo así, pero... Lubis, ¿podrías explicar la túnica? ¿Esto? Mi dios dijo que es la última tendencia, o algo así. ¿No pensaste que iría en sentido contrario? Eso la asustaría. ¿Qué? Era exactamente eso. El chico de cabello blanco levantó la mano cautelosamente mientras decía la respuesta correcta. Usando ese tipo de manto sospechoso en la noche solo infundirían miedo en ella y haría más probable que Eina malinterpretara sus intenciones. Dormul y Lubis cerraron la boca como si apenas acabaran de darse cuenta de lo que había sucedido. Un extraño silencio cayó alrededor de los cuatro. Una crepitante risa llenó el aire desde algún lugar fuera de la vista. Justo como pensé. Los mortales miraron inmediatamente hacia los tejados. Fue entonces cuando los vieron. Dos dioses sostenían sus estómagos mientras los señalaban y se reían de ellos. Habían jugado con ellos, con todos ellos. Habían bailado en las palmas de las manos de dos dioses aburridos. Siendo ese el caso, lo más probable era que el primer acosador con capucha negra había sido uno de los dos dioses. Su plan era enfrentar a sus enamorados dependientes uno contra el otro tan pronto como Lubis y Dormul acudieran a ellos para pedir consejo. Todo por entretenimiento. Los dioses típicamente no tenían problemas para tratar a los muchos niños que vivían en el mundo inferior, como nada más que piezas en un tablero. Involuntariamente habían sido atrapados por una broma divina. Y pensé que Eina los rechazaría a ambos una vez que hicieran su movimiento. Gané la apuesta, justamente. Ambos temblaban de risa bajo la luz de la luna. Sus dependientes, Dormul y Lubis, también estaban temblando, pero por una razón muy diferente. Grrrrrrrrr. El enano gruñó, moliendo sus molares. Incluso la piel del orgulloso elfo se había vuelto de un hirviente rojo de la cabeza a los pies. Con las manos apretadas en puños, soportaban la humillación. Lubis, papá acaba de ganar una apuesta.
Te invitaré a un gran festín una vez que lleguemos a casa esta noche. Dormul. Estoy un poco corto de efectivo, ¿podrías prestarme unos cuantos varisu? Bastante, por favor. Vete al infierno. Vete al infierno. Una lluvia de flechas del arco corto del elfo y cualquier roca que el enano pudo alcanzar bombardearon a ambos dioses. Sin embargo, los escurridizos dioses escaparon antes de que alguna de las flechas o rocas pudieran golpearlos. Sus risas resonaron en los edificios mientras el alegre par desaparecía en la noche, iluminada por la luna. Eina no podía decir una palabra, y Bal hizo todo lo posible para romper el silencio mientras la miraba. Dormul y Lubis estaban furiosos, con sus hombros subiendo y bajando, mientras todos los insultos imaginables salían de entre sus dientes apretados bajo sus respiraciones. Es decir, hasta que Lubis levantó la cabeza. No, no, no. Me niego a dejar que termine de esta manera. Eina, estoy enamorado de ti. Por favor, conviértete en mi pareja eterna. Yo tengo un mayor amor por ti, Eina. Conviértete en mi esposa. ¿Qué? Una revelación más la había estado esperando, y Eina gritó con sorpresa. Lubis y Dormul se sonrojaron, mientras la miraban. Ella también se puso roja. Muchos hombres habían confesado su amor por ella, pero ¿una propuesta de matrimonio? Eso nunca había sucedido en ninguno de sus 19 años de vida. Es más, podía decir por la mirada en los ojos de sus pretendientes que ambas propuestas eran completamente serias. Bell, una vez más fuera del bucle, observaba el desarrollo de los acontecimientos con la mandíbula floja. ¿Cómo demonios podría confiarle a Eina a alguien como tú? Vete a un agujero en el bosque de donde viniste. Aleja tu mano. Un enano como tú no podría producir descendencia con una chica maravillosa como ella en primer lugar. ¿Qué planeas hacerle, elfo repugnante? No seas tonto. No soy un pervertido de closet. Simplemente te estaba mostrando la diferencia en la raza. Justo cuando parecía que otro enfrentamiento verbal entre Lubis y Dormul estaba a punto de estallar, ambos se giraron hacia Eina al mismo tiempo. Ella estaba sin habla. Sus hombros saltaron con nerviosismo. Por favor, dame tu respuesta, Eina. Estoy listo, sea cual sea tu respuesta. El pánico inundó sus venas mientras ambos la presionaban para tomar una decisión. Sin importar cuál fuera su respuesta, significaba que se comprometería en el acto. Por supuesto, no estaba lista para eso. Y si los rechazaba sin una razón viable, ambos continuarían persiguiéndola con aún más determinación que antes. Eina estaba al borde de las lágrimas mientras cambiaba su mirada. Ahí estaba Bao, parado allí. Cambiaba su peso de un lado a otro, observando cómo se desarrollaba todo sin intervenir. Di algo ya, cualquier cosa. El silencio del chico provocó su ira por alguna razón. Todo lo que alguna vez la había frustrado sobre él comenzó a destellar en su mente mientras sus amplios ojos se estrechaban en una mirada. Val inclinó su cabeza hacia un lado con una mirada verdaderamente despistada en su rostro. Las mejillas de Eina se habían convertido en un infierno total. Ya sea si era porque Val estaba presente, ella no lo sabía. Su habitual actitud calmada había desaparecido hace mucho tiempo. Eina cerró los ojos para ocultar la rabia, construyéndose detrás de ellos. No puedo darle a ninguno de ustedes caballeros una respuesta en este momento. Entonces envolvió su brazo alrededor del codo de Val y lo arrastró a su lado. Porque ambos estamos en una relación. Tres voces sorprendidas llenaron la noche. ¿Por qué estás tan sorprendido? Lo siento. La helada mirada de Lubis y la rugiente acusación de Dormul cayeron de inmediato sobre el chico, quien inmediatamente ofreció una disculpa aterrorizada. Ambos aventureros dieron unos pasos más cerca de Eina, a pesar de que Bao todavía estaba enganchado a su lado. Dedi que no es así, Eina. Esto es un engaño, no es así. No, estamos saliendo. Él, se me confesó. Eina cerró los ojos y gritó tan fuerte como pudo. Bell, sin embargo, se había convertido en algo así como una muñeca de trapo, con una mirada en blanco en sus ojos. Las mejillas de Eina estaban rojas como manzanas. Soltó el codo de Bao, sujetó sus hombros, y acercó su rostro, directamente enfrente del suyo. Bao Cohen, por supuesto que recuerdas ese día, cuando llegaste a casa a salvo desde el 5.º piso.
Confesaste, ¿verdad? Se sentía como hace años. Atacado por un minotauro pero salvado por Aizu, Val había escapado con vida. Dijiste esas palabras. Eina gritó silenciosamente a través de sus ojos mientras se acercaba al chico aún más. En este momento, aquí mismo, una vez más, repítelas. Toda la energía de su cuerpo se canalizaba a través de sus pupilas color esmeralda. Su nariz estaba lo suficientemente cerca de la suya que se tocarían con un movimiento repentino. Ella no estaba parpadeando, solo, transmitiendo el mensaje con cada fibra de su ser. Los labios del chico comenzaron a abrirse y cerrarse, pero no salieron palabras. Diles, Belkun. Dilo. Di lo que dijiste ese día. Los ojos de Val comenzaron a girar frente al rostro rojo brillante de Eina y su súplica desesperada. Entonces sus labios finalmente se movieron cuando se dio cuenta. Te amo. Con sus mejillas ardiendo de rojo brillante, el chico miró hacia abajo a sus pies. Ahí. Ahí tienen. Escuchen, escuchen cómo quiere protegerme. Y él, Belkun es la persona adecuada para mí. El golpe final. Asterisco, Van, asterisco. Dormul y Luby se tambalearon hacia atrás como si hubieran sido golpeados por un rayo. No podían ver ni escuchar ninguna falsedad en las palabras o comportamiento de Eina. Se dejaron caer en el lugar por un momento antes de que sus cabezas y hombros se hundieran. Entonces dieron unos pocos pasos, débiles en direcciones diferentes. El enano y el elfo abandonaron la pintoresca calle. Una fría brisa pasó junto a Val y Eina. Ambos estaban igualmente avergonzados, con sus rostros del mismo tono de rojo. Unos pocos segundos incómodos pasaron antes de que Val, con lágrimas comenzando a salir de sus ojos, se girara hacia Eina como si tratara de hacer algún tipo de solicitud. Sin embargo, Eina lo enfrentó directamente, junto a sus manos, cerró sus ojos tan fuerte como pudo y se inclinó profundamente hacia él. Lo siento mucho. Exprimió una descarada disculpa de sus labios rosados. Un cielo azul brillante en las horas de la mañana. La cálida luz del sol atravesaba las ventanas de cristal. La sede del gremio estaba ocupada nuevamente hoy. Incontables aventureros iban y venían. Muchos, como siempre, formaban líneas delante del mostrador de recepción. Eina, también, estaba al otro lado del mostrador y tomó el aire de una recepcionista del gremio perfecta, como hace habitualmente. Va a ser difícil si Belkun viene hoy. Solo pensar en lo que había pasado la noche anterior hizo que su rostro estuviera tan caliente que estaba segura de que sus mejillas se incendiarían. Se había perdido a sí misma en el momento, a pesar de que había dejado que sus emociones sacaran lo mejor de ella, a pesar de que prácticamente había olvidado dónde estaba. Lamentaba, más que nada antes en su vida, el hecho de que lo había arrastrado al centro de su enredo. Se suponía que era la mayor. Su corazón suspiró lo que se sentía como la enésima vez ese día. Val apareció en el frente de su línea. Intercambiaron miradas silenciosas. Otros aventureros miraban desde atrás, frustrados por el tiempo perdido. Ambos comenzaron a sonrojarse antes de apartar la mirada. ¡Qué embarazoso! ¿Qué puedo hacer? El cerebro de Eina buscaba desesperadamente las palabras correctas para romper el incómodo silencio. Pero fue Val quien rompió el hielo primero, forzando una sonrisa y diciendo tímidamente, necesito un pequeño consejo. ¿Me podrías ayudar? Era una pregunta como cualquier otro día. Los ojos de Eina se abrieron de par en par. Entonces, muy lentamente, una sonrisa apareció en sus labios. Por supuesto, será un placer. Ambos hicieron contacto visual y volvieron a sí mismos en ese momento. Asesor y aventurero. O tal vez hermana mayor y hermano menor. Se dirigieron a la sala de consulta para discutir el problema y se sentaron en los lados opuestos de la mesa. Esto es bueno, esto es suficiente. Se repitió para sí misma. Eina estaba satisfecha. Su relación estaba bien de esa forma. Lo siento. Gracias, Belkun. Diciendo que me amabas una vez más. Me hizo feliz. Su voz era tranquila, apenas un susurro. Bel fingió no escuchar incluso mientras se ruborizaba y miraba su regazo. Eina se rió para sí misma con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Fin del capítulo.